Buenos días. Estamos nuevamente con el penúltimo podcast de esta serie que hemos preparado con nuestra invitada especial, candidata en La Paz para el Tribunal Constitucional, Angélica Siles, doctora en Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, economista, también licenciada en Economía en la UMSA. Tiene una maestría en Derecho Constitucional Andina, en la Universidad Andina. En la Universidad Andina, en Sucre. No, pero bueno, en su sede aquí en La Paz, pero la sede está en Sucre. Es decir, por los títulos que tiene y además 19, yo no me canso de decirlo, como en la vida han hecho 19... ¿cómo se llaman? Diplomados. Y 3 posgrados encima de criminología en La Habana. ¿Dónde? En La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba. Y hay un par de diplomados, uno en Francia, otro en España. Sí, he hecho varios. Pero son becas. Lo que he logrado son becas. No he pagado porque aquí solamente... Es que es costoso, $500. Claro. Cada diplomado. Entonces, con becas he logrado. No, pero es impresionante ese currículum, Angélica. Yo lo leo y digo, pero ¿cómo ha hecho? Y le mandan los cartones, por cierto. Sí, no, yo he visto que son todos reales. Nuestra candidata tiene un currículum académico en ese sentido impresionante, debo decirlo, y yo, que soy una persona de la academia, tengo un enorme respeto sobre estas cosas porque sé lo que cuestan. Sé que no es una cosa fácil de conseguir, sé que hay que estudiar, hay que utilizar muchas horas con los libros, hay que discutir con los profesores, con los compañeros. La academia es una vida muy interesante y muy rica, o sea que, Angélica, bienvenida. Gracias. Con tus 19 diplomados, una maestría, 2 licenciaturas. Hasta de narcotráfico he hecho, por si acaso. O sea que conocemos de todo. Pero además conocemos de la Constitución porque has sido constituyente. Has sido una de las personas que ha estado en la redacción de ese texto que rige el destino y las normas de nuestro país. Bienvenida, Angélica, al podcast del Repositorio de la Memoria Democrática. Hoy vamos a hablar de protección y promoción de los derechos humanos desde nuestra Constitución. Esta sí es una temática fuerte, porque los derechos humanos, que tienen una larga historia, 60 y tantos años, desde el día en que la humanidad decidió en el seno de las Naciones Unidas hacer una proclama universal de los derechos humanos que se deben respetar y que no se respetan en todas partes del mundo, que son una bandera, un ícono y que están consagrados también en nuestra Constitución. Vamos, Angélica, ¿qué dice nuestra Constitución al respecto? ¿Cómo podemos garantizar y respetar los derechos humanos de todos y todas las y los bolivianos? Bueno, nuestra Constitución establece el título 2 especialmente, derechos fundamentales y garantías. O sea, ¿a qué tenemos derecho y también qué garantías nos debe el Estado, en este caso el gobierno, ¿no? Porque el Estado somos todas las bolivianas, el territorio y las autoridades, pero en este caso el gobierno, ¿qué nos tiene que garantizar? ¿No? Solamente voy a leer un artículo porque son bastantes, más de 30 son artículos vinculados a los derechos humanos especialmente. Los derechos del artículo 13, ¿no? Dice, los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables. Hay que tener muy en cuenta, son inviolables. Universales. ¿Qué significa universales? Como lo has indicado, Julio, estamos, como Estado boliviano, hemos firmado con los otros estados también para que se respete estos derechos humanos, que son humanos de toda la tierra, si vale el tema, son derechos humanos, universales. Interdependientes. ¿Qué significa? Que cada uno tiene su constitución y de acuerdo a su constitución tiene que respetar. Por eso interdependientes de todos los estados. Después, indivisibles. No se puede dividir. Solamente derecho a la vida y no derecho, por decirte, a la explotación en cualquier campo, ¿no? A la violación, nada de eso. El Estado tiene el deber, ¿no?,
de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Eso dice la Constitución, artículo 13, los derechos de disposiciones generales. Pero tenemos los derechos fundamentales, que es muy importante en el artículo 15, derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, o sea, nadie puede golpearte, aunque te tomen preso, no pueden golpearte lo que no está sucediendo. Les toman presos y están con su ojo verde, todo su organismo bien magullado. El otro día mi compañero constituyente de Oruro, ¿no?, Filiberto Escalante, le han pegado por decir que, no, bueno, no voy a decir el motivo, pero le han agarrado, le han pegado y le han dejado ahí. Entonces, eso no puede ser, que nos estén pegando a altas horas de la noche. Ojalá que esté depuesto mi compañero Filiberto Escalante. Después decimos, ¿no?, a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte, ¿no? Eso también hemos aprobado, que no existe la pena de muerte, porque ya está desarrollado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando una persona comete delito, ¿no?, respetando los derechos humanos? Tiene que tener una sanción y, por supuesto, una reintegración a la sociedad. Eso se tiene que hacer, y no que salgan de la cárcel, más bien los delincuentes. Desde la cárcel ahora están cometiendo delitos, ¿no?, y no hay ese control. Entonces, los derechos humanos significa eso, ¿no?, como tú lo has manifestado, y este 10 de diciembre se va a recordar lo que se ha hecho, esa proclama, ¿no?, de Naciones Unidas, donde todo es pues derechos fundamentales, derechos humanos, así se llama, ¿no?, para que se respeten cualquier gobierno. Y algo muy importante que quiero manifestar: si bien en la Constitución, el 410, decimos que es la norma suprema, pero los derechos humanos son supraconstitucionales. ¿Por qué? Porque hemos hecho con los tratados internacionales y los convenios hemos firmado como Estado boliviano. Por lo tanto, son también constitucionales. Lógico, ¿no? El derecho a la vida, a la tortura, no puede haber, ¿no es cierto? Entonces, eso se tiene que hacer cumplir, por supuesto, y exigir. Todas y todos tenemos que exigir a cualquier gobierno que se cumpla fundamentalmente los derechos humanos, que son el más importante, el derecho a la vida. Una sola vida tenemos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que exigir que se respete, y por supuesto las torturas y demás, lo que está en la Constitución. Los derechos humanos son derechos que se han ido ampliando, y desde luego que los estados están comprometidos a cumplirlos y hacerlos cumplir. Yo debo decir en un paréntesis que tenemos una visión diferente sobre lo que es el Estado. Para mí el Estado es una oficina llena de funcionarios, que tiene aparatos y que tiene obligaciones, no es todo lo demás. Yo, por ejemplo, no soy parte del Estado, yo soy parte de la nación, yo soy parte de mi país y cumplo los... Pero bueno, esa es una discusión aparte. Es doctrinal. Claro, es doctrinal, y esa es una cosa que también está en la discusión, pero que no es el tema del podcast hoy día. A ver si hacemos un día uno sobre un podcast, porque define de fondo lo que es un ciudadano, ¿cierto? Pero bueno, estamos en la promoción de los derechos humanos. ¿De qué manera puede el Tribunal Constitucional promover la inclusión y los derechos de los grupos vulnerables y garantizar que las leyes y políticas públicas respeten y protejan efectivamente esos derechos de los grupos vulnerables? Estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de las diversidades sexuales, estamos hablando de la gente que tiene problemas motrices, físicos, y que no puede ejercer con plena potencialidad su actividad como persona humana. ¿Cómo hace el Estado y cómo hace el Tribunal Constitucional para ayudar a proteger efectivamente esos derechos? Bueno, a partir del Tribunal Constitucional sabemos que, por supuesto, yo me comprometo, siempre es mi compromiso de vida, hacer respetar la Constitución, he sido parte, en primera instancia. Entonces, sabemos que los sectores vulnerables son pues las mujeres que están sufriendo feminicidio, 70 y tantos, 74 feminicidios hay hasta ahora, ¿no? Y no hay sanción a los culpables. Entonces, ¿qué se tiene que hacer?
las personas en este caso tienen miedo de denunciar, tienen que denunciar en este caso de feminicidio porque les amenazan, hemos visto que les amenazan los sindicados, ¿no?, de feminicidio, les amenazan a las familias, entonces, tiene que haber el Estado protección a sectores vulnerables. ¿Cuáles son? Las mujeres por el feminicidio, los niños, ¿no?, los niños infanticidios, estamos viendo cada rato. ¿Por qué no hace políticas públicas de protección a los jóvenes para no traer hijos al mundo y después botarlos en los basureros o en los baños, en donde sea, los niños, ¿no? Hombres y mujeres, por supuesto, tiene que haber una política de protección a esos jóvenes, ¿no?, que se protejan y no traigan hijos al mundo. A los discapacitados, estamos viendo, por fin, y algunas calles, ¿no?, han puesto, ya no son graderías, sino han puesto las rampas han puesto. Me parece excelente, por fin se han dado cuenta los arquitectos, porque son ellos los que construyen, tiene que haber rampas, ¿no?, aunque sea provisionales o que se trasladen, que no estén fijos, tiene que haber eso para los discapacitados. Pero no solamente eso, también he visto en las calles no solamente a los que están en silla de ruedas, también a los que carecen de la vista y del oído, por favor, también del oído. Nosotros, por ejemplo, en otras partes del mundo está prohibido tocar bocinas durante la noche especialmente, o en el trayecto todo el mundo bocina para que avancen y que va a volar por el cielo, ¿no es cierto? Sanción dura a los que están tocando bocina porque afecta el oído. Con el tiempo las personas pueden ser también afectadas al oído. Ese es también un respeto para no ser, pues, con el tiempo discapacitados también, ¿no es cierto? Después también a los de tercera edad, ¿no es cierto? Que todos estamos o vamos a llegar a ser la realidad de todos, ¿no? O sea, falta de respeto, los jóvenes, algunos jóvenes, es bueno que tomen conciencia de no, este viejo o esta vieja, ceder pues los asientos, ¿no? En otras partes del mundo te ceden el asiento, hasta tu silla de ruedas te están trasladando, ayudan los jóvenes, ¿no? Entonces, conciencia también tiene que haber los jóvenes, que ayuden, porque ahora somos jóvenes, más allá también vamos a estar de tercera edad sin podernos trasladar y necesitar descanso, qué sé yo, porque te cansas al final de cuentas cuando ya llegas a esa edad. Entonces, a todos esos sectores, y también los de orientación, diversidad sexual, ¿no?, también, porque son seres humanos que por X o Z razón cambian, no sé, algunos cambian, después vuelven atrás, ¿no es cierto? O sea, hombres que quieren ser mujeres, pues se arrepienten, creo, y vuelven a ser. Entonces, eso también falta de orientación, ¿no?, también tiene que haber, y no cometan ese error, porque eso se ve en internet, con esa facilidad tenemos, ¿no? Pero igual, también merecen protección. Está en la Constitución la diversidad, ¿no? O sea, la opción sexual está también establecida en la Constitución. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Revisar las políticas públicas y orientar, sacar resoluciones que se cumpla la Constitución. Si no están cumpliendo, entonces también llamar la atención, pues, ¿no? O sea, con cartas, qué sé yo, que se ajusten a la Constitución todos los órganos del Estado, porque son órganos. Entonces, ¿y quién tiene que ser? Como el Tribunal Constitucional es el que vela la Constitución, entonces tiene la obligación también de gestionar, si vale el término, a los otros órganos que también ellos emitan resoluciones o algunas leyes que se pueda para proteger a estos sectores, que está en la Constitución también y que vemos que están desprotegidos. Y de paso también las mujeres indígenas, por ejemplo, están igual, y los pueblos indígenas también, son sectores vulnerables que no está siendo protegido por el Estado. O sea que si soy un joven, soy indígena, tengo una discapacidad motriz y soy gay, no, es que lo estoy exagerando, ¿no? Tengo y voy a tener un Estado y un Tribunal Constitucional que proteja mis derechos a ser, mis derechos legítimos a que se me respete, se me valore, a poder conseguir un trabajo. Ese es un trabajo de fondo del Tribunal Constitucional y de todo el aparataje de la justicia. Y me complace ese compromiso, Angélica, de decir, yo voy a hacer cumplir la Constitución si es que soy
magistrada en el Tribunal Constitucional. A los amigos que están participando, vamos a abrir el micrófono para escuchar alguna opinión al respecto. ¿Quién desea decir algo? Tenemos a Marcela, por favor, a Marcela, y tenemos a Germán. Primero Marcela, por favor. A ver, adelante Marcela. Quería preguntar sobre el derecho a la sexualidad, porque a mí me parece muy injusto que no solamente Bolivia, sino muchos países defiendan el derecho de todo, pero no defienden el derecho a la sexualidad, porque la Iglesia Católica tiene la potestad de prohibir a los sacerdotes y a las religiosas de tener una vida sexual, y eso me parece muy injusto. Ya es hora, me parece que ya es tiempo, no solamente en Bolivia, ojalá que en todo el mundo, pero ahora estamos aquí en Bolivia, de hacer algo en la Constitución para prohibir que se prohíba el derecho a la sexualidad. La Iglesia no debería tener la capacidad de prohibir este derecho a las personas que quieren seguir una vida espiritual, porque el deseo de seguir una vida espiritual no es pues un castigo. Entonces, no sé si en algún momento se ha pensado en esto o hay alguna forma de comenzar a resolverlo, pero me parece que ya es demasiado injusto que la Iglesia tenga el derecho de prohibir a sus fieles el derecho a la sexualidad. No, le vamos a dar la palabra a nuestra invitada para que pueda responder semejante pregunta. Yo me imagino un país, no conozco un país donde constitucionalmente se le prohíba a las iglesias, o en este caso a esta iglesia, a decidir sobre la vida dentro del monacato, dentro de lo que son sus miembros. A ver, adelante, Beatriz. Tenemos el artículo 4, le voy a dar lectura a la compañera Marcela, que dice claramente: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión. O sea, podemos asumir cualquier religión, no siempre la Iglesia Católica. Si ella no quiere ser de la Iglesia Católica, magnífico, algunos también son ateos, digamos, no creen en nada. Hay que respetar, eso está en la Constitución, por si acaso. Dice, y de creencias espirituales, ¿no? Algunos creen en la piedra, algunos en la tierra, ¿no? Creencias espirituales también, ¿no? Decimos, y de acuerdo con sus cosmovisiones, el Estado es independiente de la religión. O sea, eso no significa que nos sometamos a la iglesia, no creemos en la iglesia. Entonces, pero por otro lado también tenemos el artículo, ¿no? 63. ¿Qué dice el artículo 63? Es muy importante mencionarlo. El matrimonio entre una mujer y un hombre se construye por vínculos jurídicos, ¿no? Y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. ¿Qué significa? Al menos desde mi punto de vista, la familia, para mí, la familia, que tiene una familia hermosa, maravillosa, es el núcleo de la sociedad, el núcleo, la familia. Ahora, por supuesto, hay mujeres también que son pilares de hogar, sin esposo, sin una familia, pero familia son los hijos, los hermanos, eso es familia, mantener esa unidad en la familia y los principios que nos dan nuestros padres, eso es muy importante. Pero volviendo a lo que dice, la religión se respeta, la anterior constitución decía, no, nuestra religión es la católica, ahora ya no, se respeta cualquier religión. Muy bien, queda clara la respuesta, aunque a mí no me queda muy claro esto de que uno pueda, por vivir en un país, superar las limitaciones, curas que se pueden casar, monjas que se pueden casar. Eso es lo que dice Marcela, habrá que discutirlo. A ver, Manuel, creo que quería tomar la palabra. Adelante, por favor. Sí, Julio, gracias. A ver, la doctora está hablando un poco de independencia de poderes, sería lo ideal, ¿no? Que el Estado no se meta en los poderes que no le corresponden, que haya independencia del Estado. También la doctora mencionaba que entran a la cárcel violadores y salen más expertos, o desde la misma cárcel ellos ejercen sus fechorías. Esto va a continuar así si no hay leyes más duras.
por ejemplo, sé que no hay la cadena perpetua, sé que no hay castración química para los violadores, mucho menos el fusilamiento, ¿no? Y un poquito me voy a detener tiempo atrás. Había el Melquiades Suxo, que un año, cuando el general Avance era presidente, violó a una niña y lo hizo fusilar. Y de esta vez no hubo más violaciones, porque el pueblo o la gente o los delincuentes que también ya tienen temores a eso. Pero puede haber, digamos, sumatoria de cosas. Decirte algo, si yo a una niña, 30 años, la viola, 30 años, la mata, 30 años, sumatoria de condena, 90 años, listo, no hay cadena perpetua, pero 90 años no estaré en la cárcel. Mientras no haya, no haya sanciones duras ante la criminalidad que nos está acosando especialmente a las mujeres, esto no va a mejorar en nada. Entonces, eso hay que también un poquito, yo creo que en función de la doctora, tratar de mejorar estas penas y estas condenas, ¿no? Y que los condenados con semejantes atrocidades no vayamos a descansar y que nosotros los ciudadanos tengamos que pagar su estadía en la cárcel en base a nuestros impuestos, que ellos se autofinancien en la cárcel, esos delincuentes avesados, para que puedan subsistir, que vayan a picar piedra, que vayan, no sé, a hacer una cárceles modelos. Particularmente yo estoy, como la Junta de Vecinos de San Pedro, estoy trabajando en el traslado de la cárcel, que ya está en buen términos eso, ¿no? Referente a lo que dice por ejemplo, de los minusválidos, de los ciegos, hay leyes que dice, por ejemplo, en el bastón que tiene, cuando un no vidente tiene su guía, que es su bastoncito pintado rojo, quiere decir que es no vidente, que es ciego y que es sordo. Entonces hay que tener preferencia ante él y hay que aprender esas cosas para un poquito ser solidarios con toda la gente. Y la verdad de las verdades también, ya se ha perdido muchos, ¿cómo te puedo decir? Educación, o no sé cómo llamar, que un adulto mayor entra a un micro, a un minibús o lo que fuera, nadie le cede asiento, no pasa nada, y se ha perdido los valores en este caso. Entonces yo pienso que la doctora es mi contacto desde hace mucho tiempo atrás, la doctora Angélica Siles Pasado. Hablábamos por internet y espero y sé que lo va a hacer muy bien. Y también decir a la doctora tiene que ir a las ferias, tiene que ir a los mercados, tiene que hacerse conocer más y tiene que demostrar su currículum para ver que una persona aprueba vaya a la magistratura. Un cordial saludo, doctora, y esperemos estar más en contacto. Felicidades, Julio, y adelante. Ya había mencionado también esos elementos, por supuesto, que hay que tomar conciencia, y para ello también tendría que empezar esto desde el kinder, si vale el término, en la educación, ¿no? En los colegios, en la universidad misma, que tiene que haber ese respeto a los derechos humanos, que no existe, ¿no es cierto? Entonces, respeto entre nosotros, ¿no? Hombres y mujeres, mujeres entre hombres, tiene que haber ese respeto a los derechos humanos, y basta de ser odiadores. Hemos visto últimamente que hay mucho odio. No, todos tenemos derecho a opinar, a ser de cualquier partido al final de cuentas, esas pugnas que están empezando, que nos están enseñando. Entonces, yo creo que es enseñar a nuestros hijos primero, como madres, como padres, enseñar, orientar, para que ya no en el futuro no tengamos esos jóvenes que están peleando, o las personas que están que son enemigos de otras personas, ¿no? Es lo más importante. Y bueno, mencionó del suxo, no se puede, ¿no? La Constitución dice solamente 30 años, pero sí le comparto, yo también he manifestado de que tiene que haber sumatoria de penas, y para eso hay que modificar el Código Penal, para que exista así la sumatoria de penas, porque se le sentencia a 15 años por decir, a los 5 años ya está saliendo. Entonces, por lo menos con la sumatoria de penas llega a los 30 años. Ahora, por supuesto, para modificar eso hay que abrir la Constitución, donde se establezca que no solamente sea 30 años, sino ampliar, ¿no? Eso nada más. Muy bien, creo que tenemos una última persona que también quería participar. Le ruego se haga en este momento partícipe. Quiero hacer una pregunta, por favor. Y diga lo que tiene que decir. Adelante, Los adelante. derechos humanos en este momento en nuestro país no existen. No hay una institución
que defienda los derechos humanos a los ciudadanos, que exija al gobierno. Estamos desamparados los bolivianos con relación a derechos humanos. Ya se ve ya inhumanos. Niñas que botan a sus bebés en los basureros, madres que no tienen dinero, por falta de comida les matan a sus hijos. Les matan a sus por infidelidad, les matan a sus esposas, ya los derechos humanos están por los suelos. Ahora esa institución de la 6 de agosto no funciona. Todo es partidismo, comunismo. ¿Cuándo se va a institucionalizar esas oficinas? Hay un joven que está en la cárcel de San Pedro por agarrar esos fusiles que se han fabricado y unos petardos, está en la cárcel. Le han metido con 4 hijos en la cárcel, a Mauricio Brusoni. Ahora en la cárcel se ha vuelto drogadicto. ¿Dónde están los derechos humanos? No es teoría, hay que practicar. Hay que sensibilizar, yo pienso que los gobernantes ya, lo único que les importa es llenarse los bolsillos de dinero. ¿Y qué les importa el resto? Ahora ese joven ya se ha desintegrado su familia. La esposa se huyó, se fue, él está ya en la cárcel, no tiene dinero para salir de la cárcel. Le han destruido. ¿Quiénes? Los gobernantes. No hay. Ahora vienen de los presos de Parotán y de todo eso. Yo veo que ni siquiera dejan entrar ni su chompa, ni comida. No, ya, ¿dónde estamos? ¿En qué país vivimos? Ya en un país donde no hay abogados, no hay nada. Doña Juana Asunta, disculpe, pero ya estaba un poco larga, pero nos ha quedado clara la pregunta y su preocupación, con la que vamos a cerrar el podcast con las palabras de nuestra candidata invitada, que es Angélica Siles Parrado, que le va a responder a su preocupación. Muy bien, señora Juana, yo les respondo. Hablar de derechos humanos es hablar de una filosofía, de vida, especialmente de vida. Es decir, respeto mutuo con todas sus características, que una persona tiene cuando vive dentro de una sociedad, y que el Estado debe garantizar por ser prioridad para la vida de nuestra nación, pero sobre todo para regirnos a una vida con justicia. Cuando yo esté en el Tribunal Constitucional me comprometo, lo que usted está observando, que se cumpla la Constitución, que para eso voy a ir al Tribunal Constitucional. Al ser parte de la elaboración del texto constitucional, me comprometo, mi compromiso de vida es que se respete la Constitución, y estoy segura de que usted va a ver ese trabajo que voy a hacer. Un saludo, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias a todos y todas quienes han participado a lo largo de este podcast, por sus opiniones, por la escucha que ha merecido este trabajo y la palabra de nuestra invitada especial. El día de mañana vamos a cerrar el último podcast con Angélica Siles Parrado. Hemos tenido 12 podcasts, hemos abarcado muchos temas de la Constitución. Mañana a las 10 de la mañana vamos a tener uno último que es muy importante, sobre todo ahora que uno va a la tienda y no encuentra ni pollo ni arroz. Vamos a hablar sobre la Constitución, la seguridad alimentaria y la soberanía. A las 10 de la mañana están todos y todas invitados. Un saludo grande, muchas gracias, Angélica, y será hasta el día de mañana. Muy bien, gracias, Julio, y siempre mi compromiso hacer respetar la Constitución, que siempre lo he hecho desde que se ha aprobado esta Constitución en la Asamblea Constituyente. Gracias. Recording stopped.